Hola, les habla Luis Quinones Román y le doy la bienvenida y gracias por sintonizar nuestro video. Estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes nuestras experiencias y enseñanzas bíblicas. Esperamos que puedan salir inspirados y bendecidos al ver nuestros videos. No olviden suscribirse para que reciban nuevos mensajes cada semana. Apreciamos su apoyo porque ayuda a nuestro ministerio a seguir compartiendo la palabra de Dios. A continuación, les invitamos a que disfruten del siguiente mensaje. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estoy sumamente contento por la oportunidad de entrar en este espacio virtual para comunicar un poco de mi conocimiento bíblico teológico. En el día de hoy estaré hablando sobre el libro de Levíticos, el cual se encuentra en la Biblia, tanto en la Biblia hebrea como en la Biblia cristiana. El mismo está localizado específicamente dentro del Pentateuco o la Torá. El orden de los primeros 5 libros de la Biblia es el siguiente: Génesis, Éxodos, Levíticos, Número y Deuteronomio. Hoy, por lo tanto, estaré hablando de ese tercer libro. El título que le he puesto a esta conferencia o charla es el siguiente: Levítico, una narración continua o un trabajo independiente. Levíticos toma su nombre del primer versículo del capítulo 1, donde podemos leer la expresión Vayikra, que se traduce al español Él llamó, teniendo en cuenta que Dios es quien llama a Moisés. A esto, Jacob Milgrom indica que este título no tiene que ver nada con los levitas. Igualmente, el título en español ha sido tomado de la traducción en latín Vulgata. Se encuentra entre Éxodo y Número. A su vez, este proporciona una descripción de varios discursos que abordan los temas tales como el culto al Señor, la pureza del pueblo de Israel, la inauguración del tabernáculo y algunas instrucciones básicas sobre los rituales y ceremonias que los israelitas debían de practicar en la antigüedad. Para los académicos, Levíticos muestra una serie de indicaciones inequívocas de que desde Éxodo hasta Números estamos tratando con una narración continua. Levítico, de hecho, forma parte de la promulgación de leyes, pero no debe pasarse por alto que todo el contexto, incluyendo la divulgación de la legislación, se encuentra dentro de un marco narrativo. Esta narración se caracteriza por la aparición de la fórmula repetitiva "el Señor le dijo a Moisés", la cual se desempeña como un hilo conectivo en toda esta composición. En este presente video, por lo tanto, discutiré la lectura dual de Levítico como una narración continua de la Torá y o como un trabajo independiente. Entiendo que hay muchas desventajas y ventajas para ambas lecturas. De esta manera, espero hacer una pequeña contribución a la comprensión tanto del marco literario de Levítico como su composición. Y más allá de esto, mi interés es principalmente brindar un pequeño estudio de manera introductoria como alternativa a todos los videos que hemos estado viendo en los pasados días relacionados a servicios religiosos, cánticos al Señor y una serie de videos pues, que han ayudado en el quehacer evangelístico. Aquí pues mi interés es simplemente brindar este video como un recurso para todos aquellos que quieran conocer un poco más a fondo las escrituras.
La estructura de Levítico se ha dividido esencialmente en dos secciones principales: culto y pureza entre los capítulos 1 al 16 y el código de santidad entre los capítulos 17 al 27. Cada sección tiene sus propias subdivisiones e incluso para los académicos aún es debatible tales divisiones. No obstante, Levíticos está compuesto sobre la base del material sacerdotal, con la excepción del código de santidad. Debido a la dificultad de Levítico, hay muy pocos intentos académicos de entenderlo como un trabajo independiente. No obstante, la relación temática entre Éxodo hasta Número puede ser fácilmente trazada y reconocida. Por ejemplo, las prescripciones de las ordenanzas sacerdotales que se dan en Éxodo capítulo 28 al 29 se llevan a cabo en Levítico 8:16. La manifestación de la presencia de Dios en la salsa ardiente que se narra en Éxodo capítulo 3 y vuelve a reaparecer en Éxodo capítulo 24 en Levíticos capítulo 9 es localizada en la llegada de la presencia de Dios en la inauguración del tabernáculo. Algunos estudiosos sostienen que Levítico forma parte del contexto narrativo sacerdotal de el Sinaí, desde Éxodo capítulo 19 a Números capítulo 10, versículo 19, lo cual nos indica que el contexto inmediato de Levítico se le puede atribuir a esta parte antes mencionada de el contexto narrativo del monte Sinaí. El diagrama que están viendo a continuación habla sobre la lectura dual de Levíticos. En la parte superior encuentran la lectura continua de la narración que comienza en Éxodo capítulo 19 y termina en Números capítulo 10 versículo 19. Por ejemplo, en el bloque 19 al 40 de Éxodo encontramos la legislación que se da en el monte de Sinaí, Dios a Moisés, y se comienzan los inicios para la construcción del tabernáculo. La segunda parte comienza con la inauguración del tabernáculo y los ritos de purificación que se dan dentro de Levítico 8 al 16. Finalmente, la narración continua termina con el desierto del Sinaí en los capítulos 1 al 10 de Números. Ahora, en la parte inferior encontramos la lectura independiente de Levíticos y se divide esencialmente en la siguiente manera. Regulaciones sobre los actos de sacrificar animales que se dan del capítulo 1 al capítulo 7 de Levíticos. La inauguración del culto o la centralización más bien del culto en el tabernáculo que se da de los capítulos 8 al 10 de Levíticos, los rituales de purificación que se dan en los capítulos 11 al 16 y finalmente lo que se conoce como Holiness Code o los códigos de santidad que se dan de los capítulos 17 al 27. Estas son las dos formas de cómo los teólogos entienden y analizan el libro de Levítico. La primera lectura es una lectura continua y la segunda es una lectura independiente. Como pudimos observar, de acuerdo con la primera lectura en este diagrama, la narración comienza y termina en el monte
de Sinaí, es decir, una narración circular. En este sentido, según el debate académico, Levítico no es un libro en lo absoluto. A esto, J.R. Porter menciona que Levítico no fue originalmente una unidad independiente y autónoma, sino que formó parte de un todo continuo que comprende lo que ahora es la Torá. Al mismo tiempo, Golden J. Wenham menciona que el material de Levíticos está en su mayor parte ordenado de manera clara y lógica. Es difícil argumentar, por lo tanto, que Levítico es una unidad en sí misma, sino que forma parte de un corpus sacerdotal. El primer capítulo de Levítico, sin embargo, parece presentar una nueva etapa en la propagación de la voluntad de Dios, especialmente con aquello que se relaciona a las ofrendas. Pero algunos estudiosos entienden que se puede ver como una expansión más profunda a la relación humana divina que se ha estado teniendo lugar a partir del capítulo 19 de Éxodo. El contenido de Levítico ha sido formado bajo la noción de que Dios se dirige a Moisés, quien luego debe informar a los israelitas todo cuanto Dios le ha ordenado, con la excepción de Levítico 5:14 y 6:1. Por ejemplo, también se dan las repeticiones de la expresión Daber Benei Israel, habla a los hijos de Israel, o leves variaciones de esta misma expresión se observan a lo largo de esta narración continua entre los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, y Números, lo cual permite argumentar a favor de una narración continua en lugar de un trabajo independiente. Aquí estaré poniendo una serie de pasajes bíblicos para que ustedes puedan leerlos mientras sigo conversando con ustedes. Para aquellas personas que apoyan la lectura continua de este bloque, el principal inconveniente sería el drástico cambio temático en el contenido expuesto entre los capítulos 1 al 7 y los capítulos 8 al 10 del libro de Levíticos. Esto es en términos de cómo una persona llega a ser santa y aceptable delante del Señor. La primera sección trata de la ofrenda sagrada, mientras que la segunda exige que los ofrendantes y los sacerdotes sean santos. Para los académicos, en lugar de ser un cambio temático entre los capítulos 1 al 7 y los capítulos 8 al 10, ellos entienden que sin los anteriores, los capítulos 8 al 10 seguirían siendo inexplicables. Por esta razón, los académicos confían que Levítico 1 al 10 han sido presentados de manera organizada dentro de un orden lógico y natural. Simultáneamente, el mismo problema se presenta en la segunda división de Levíticos. Los estudiosos entienden que, aunque el capítulo 17 de esta segunda parte del libro de Levítico comienza con una nueva sección, sigue claramente una transición con el final del capítulo 16, que anticipa algunas terminologías e ideas que recurren a partir del capítulo 17 en adelante. Más, de acuerdo con la segunda lectura en el diagrama que antes mostré, Levítico fluye dentro de su propia agenda temática. A esto, Rudolph Randolph
sostiene que Levítico fue escrito en un rollo separado como parte de los 5 libros de la Torá. Este ha sido considerado como un libro independiente en la exégesis tradicional. Esto es, sin embargo, insuficiente para afirmar que Levítico es un trabajo independiente. Los comentaristas bíblicos, por su parte, han argumentado que no existe problema alguno con respecto a Génesis y Deuteronomio como composiciones independientes. No obstante, parece no haber un consenso entre los teólogos y biblistas en términos de los límites literarios entre Éxodo, Levítico y Números. Aunque para algunos existe una vía clara para argumentar que Levítico es una composición diferente a estos libros, Éxodos y Números. De hecho, Levítico se puede destacar como un trabajo independiente porque tiene un objetivo y una misión estrechamente definida, la cual se desempeña dentro de su propio contexto. Ampliando en lo que anteriormente había mencionado, una distinción en la lectura de Levítico como un trabajo independiente se muestra en los capítulos 1 al 7. Para Milgrom, estos capítulos son una inserción. La expectativa entonces es ver una continuidad en la narración de la construcción del tabernáculo que se da en Éxodo capítulo 35 al 40, seguida por la dedicación en el capítulo 8 de Levíticos. Sin embargo, nos encontramos con el bloque del capítulo 1 al 7 de Levítico con una interrupción en ese desarrollo narrativo. Milgrom trata de resolver el problema argumentando lo siguiente. The insertion makes sense because the dedicatory and the inaugural sacrifice that follows cannot be understood without it. Es decir, que la inserción tiene o cobra sentido debido a la dedicatoria y a la inauguración de los sacrificios que prosiguen a partir del capítulo 8 de Levítico. De lo contrario, sería algo que no se podría entender sin este preámbulo. La pregunta que nos surge aquí, ¿significa esto entonces que Levítico forma parte de un acto en una obra de 5 actos? Tal vez con su propia estructura, pero simplemente como una subdivisión de un todo. La respuesta es más complicada de lo que parece ser. Y para que entiendan un poco lo que quiero decir con la pregunta, o lo que quiero preguntar con ella, y valga la redundancia, es algo así como lo que hizo Shakespeare en Hamlet, donde hay una serie de actos que todos están entrelazados con una temática. Y Hamlet quiere buscar a quienes mataron, ¿no? A los culpables de haber matado a su padre. Shakespeare en su narración, en su obra, pues divide la obra en, me parece que es 3 actos. Y en esos 3 actos pues se desarrolla esa drama. Pues esa es la pregunta aquí en cuanto a Levíticos. ¿Quiere decir esto que Levítico forma un acto dentro de esta obra de 5 actos? Pues la respuesta es bastante complicada. Yo reconozco la estrecha relación entre Éxodo y Números, pero Levítico no es simplemente una continuación del libro de Éxodo, como menciona Randolph.
La preparación central de los actos religiosos y del culto comienzan en Levítico, lo que hace que Levítico sea único en sí mismo. Otro inconveniente que encontramos en la lectura de Levítico como parte de una narración continua se encuentra en la segunda sección, los capítulos 17 al 27, los cuales se componen en gran parte del material de H, Holiness Code. El profesor Schwartz menciona, H forma una unidad entre los capítulos 17 al 26 y estos fueron insertados para reforzar y apoyar la fuente sacerdotal. Aunque este argumenta que la obra sacerdotal en su totalidad, incluyendo H, es una fuente literaria y no una capa redaccional sobre otra. No obstante, algunos estudiosos no están de acuerdo con el profesor Schwartz sobre este asunto, como Kay Elliger, quien ve un poco en los capítulos 8 al 10 pertenecientes a lo que es la fuente de composición conocida como PG. Sin embargo, Milgrom y otros resuelven el problema sustituyendo la diferenciación de la crítica literaria tradicional conocida como PG y PS con la de las escuelas sacerdotales P y H. Más aún, una característica distintiva de H es que Dios se dirige al pueblo de Israel en primera persona, particularmente con la frase Yo soy el Señor tu Dios. Pero como indica Milgrom, un problema significativo es que se puede encontrar material de H fuera del bloque de Levíticos 17 al 26. Por ejemplo, Levíticos 11, 43 al 45, Éxodos 31, 12 al 17 y Números 15, 37 al 41 muestran evidencia de el material de H fuera del bloque conocido como The Holiness Code o el Código de Santidad. Esto, por lo tanto, indica o afirma que Levíticos no es un trabajo independiente. Milgrom intenta resolver el problema argumentando que H es el redactor de P y por esa razón material que corresponde y pertenece a la fuente H lo puede encontrar fuera del bloque de Levítico 17 al 26 para de esa manera servir como un proceso de redacción y edición que utilizaron quienes compusieron este corpus del Pentateuco. Al mismo tiempo, un tercer inconveniente podría encontrarse dentro de la noción de que existe una conexión significativa entre las leyes expuestas en Levítico y el resto de la narración del Pentateuco. Por ejemplo, los estudiosos han argumentado que uno debe leer Levítico 26 en relación con Génesis 17 y Éxodo 6. A partir de entonces, Levítico no puede ser considerado como un trabajo totalmente independiente. Otros señalan que el Levítico no está más fragmentado que cualquier otro libro de la Torá. La preocupación que existe entre los académicos, por lo tanto, es si el material que se encuentra en Levítico se puede entender realmente sin referencia a los eventos del libro de Éxodo o mirando hacia Números. Una vez más, debo resaltar que podría ser posible leer a Levítico como un trabajo independiente porque el capítulo 1
proporciona un punto de partida definido y las legislaciones presentadas en esa sección conducen naturalmente a la inauguración del tabernáculo en los capítulos 8 al 9 del mismo libro. Pero aún así surge la pregunta si es posible leerlo ah, y entenderlo como una narración independiente o más bien es una continuidad a lo que se viene hablando desde Éxodo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Resumen. El término libro presupone que Levítico es un trabajo totalmente independiente, lo cual es difícil de argumentar. Por ello, deberíamos de considerar no utilizar o no abusar del término para ser empleado cuando se hable sobre Levíticos. Así que la pregunta que uno podría hacerse es que si Levítico está suficientemente unificado en su composición y es distinto de su entorno literario para así afirmar que es una composición independiente. Yo creo que la respuesta a esta pregunta abarcaría mucha más investigación de lo que este video trata de hacer en esta hora. Seguramente puedo indicar una doble respuesta a esta pregunta. Por un lado, es cierto que Levítico es parte de una narración continua dentro de la Torá. Y por otro lado, también es cierto que Levítico presenta algunas características estilísticas únicas que otras secciones dentro del corpus del Pentateuco no tienen. En mi opinión, creo que el relato o el arreglo de Levíticos es un trabajo independiente, escuche bien, dentro de una narración continua, porque incorpora elementos que se representan a través de la Torá, administrados por las distintas fuentes de recopilación que los autores del Pentateuco utilizaron, y Levítico no es esa excepción. En otras palabras, la Torá como un todo se construye sobre la base del material de un rollo, o donde un rollo concluye, el otro expande. Es decir, donde termina Génesis, Éxodo expande. Donde termina Éxodo, Levítico expande. Donde termina Levítico, Números expande. Y donde termina Número, Deuteronomio expande. En este sentido, por consiguiente, la narración dentro de un aspecto macro en la Torá se puede observar de una manera creciendo, es decir, que comienza en Génesis 1 afirmando que el Dios de Israel es el creador de los cielos y la tierra y termina en Deuteronomios capítulo 32 afirmando que ese Dios creador le ha entregado al pueblo de Israel la tierra prometida o la tierra de Canaán. En este sentido, el relato dentro del corpus del Pentateuco lo que tiene es esa misión de presentar al Dios creador del universo adentrándose en el cosmos para elegir a un pueblo y de ese pueblo bendecir a todas las naciones de la tierra. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.
Esperamos que se suscriban a nuestra página dándole like para que reciban las últimas actualizaciones de nuestro ministerio. Ayúdanos a continuar esparciendo el mensaje de esperanza con todos alrededor del mundo. Visita nuestras redes sociales para que nos mantengamos en contacto. Asimismo, esperamos que compartan este mensaje con un amigo. Estaremos orando por cada uno de ustedes y sabemos que lo mejor de Dios para sus vidas está por venir. Sintonízanos la próxima semana. Bendiciones.